Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Estaba hablando con mi esposa hace unas semanas y yo le decía, la iglesia, gracias a Dios la iglesia está creciendo, pero hay una preocupación en mí por toda la iglesia, porque es cierto, la iglesia está creciendo, pero a veces como pastores no podemos atender a todos. Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta de eso. A veces quedo de llamarle a un hermano, a una hermana, y se me olvida. Digo, ay, se me olvidó, hasta que la llego a ver el día domingo, digo, no le llamé. Ahora, ¿con qué cara voy a subir a predicar? Se me olvidó. Y eso me pasa seguido. Entonces la iglesia está creciendo. Gracias a Dios la iglesia está creciendo. Si el Señor nos permite, dentro de poco vamos a tirar, vamos a tirar esas paredes para extendernos, porque no cabemos. Entonces necesitamos más espacio, pero eso conlleva de más atención. Y pues la mera verdad, mis hermanos, como pastores a veces se nos complica atender a todos, se nos complica. Y entonces la forma de cómo podemos atender a la iglesia es a través de tutores. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo, la traducción Reina Valera usa una palabra, y esta palabra es ayo. Por eso Pablo decía de esta manera: porque aunque tengáis 10,000 años. Ayo es un sinónimo de tutor, de compañía, de mentor. Y aquí en este pasaje yo puedo encontrar la clave para poder atender a la iglesia, no importa qué tan grande sea. Y es a través de ayos. Porque cuando una iglesia es pequeña, 10, 15, 20 personas, 50 personas, probablemente se puede entender con un poquito de esfuerzo, con un poquito de desgaste emocional, físico, se puede atender. Pero ya hablando de una iglesia de 100 personas, de 200 personas como es la nuestra, ya es muy complicado. Y algo que yo he notado, mis hermanos, que cuando una iglesia empieza a crecer, ya no se puede atender bien a toda la iglesia y ocurren ciertas situaciones a nivel iglesia. Y como no se puede atender a toda la iglesia, mucha iglesia ya no se le enseña correctamente, ya no se le cuida, ya no se le atiende correctamente, y estas iglesias tienden a caer en... No acostumbro decir estas palabras, pero cuando una iglesia empieza a crecer más, empieza a ser descuidada, y eso ocasiona que la iglesia caiga en una especie de libertinaje, porque ya no se puede atender. Mira, pastor, ¿y eso qué es? Es cuando una iglesia ya se da ciertas libertades aún siendo cristiana. Me dirá, porque estoy seguro que usted se ha encontrado con ese tipo de personas que usted dice: oye, fulano de tal, ¿ya viste lo que está haciendo? ¿Qué no se supone que va a la iglesia? ¿Sí ha encontrado ese tipo de situaciones? Oye, ¿ya viste cómo habló fulano de tal? Palabrísimas que dijo. ¿Y que no está en el grupo de alabanza de Shekinah? ¿Va en una iglesia? ¿Que no va a la iglesia?
Y uno dice, ¿y su pastor dónde está? No, pues la iglesia es grande, el pastor ni con su familia puede. Y uno dice, oye, ¿pero qué no se supone que son cristianos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con esas congregaciones? Es que ya no se puede atender. Ya no hay forma de cómo atender a toda la iglesia. Por eso ciertas congregaciones caen en este tipo de situaciones en la cual hay muchos cristianos que ya no se puede diferenciar entre lo uno con lo otro. ¿Están acá? Esto ocurre cuando la iglesia empieza a crecer. ¿Estoy justificando? No. Está mal ese tipo de cosas. Está mal delante de Dios. Lo que estoy diciendo es que como pastores a veces ya no nos damos cuenta de todo lo que sucede en la iglesia. A veces como pastores ya no nos damos cuenta de todo lo que ocurre. ¿Cuál es la situación? La iglesia creció. Algo parecido con lo que pasa en una familia, ¿sí? Cuando en un matrimonio tienen un solo hijo, bañadito, cambiadito, peinadito, hasta huele rico, ¿no? Pero en una familia donde tienen 10 hijos, ¿se imagina usted? En lo que bañó el uno, el otro ya está ensuciando y va en filita bañándolos. Cuando llegó al penúltimo, el otro ya está sucio otra vez. Porque no se puede atender a todos. ¿Sí? Sería el colmo que nomás tenga uno y todo. Sería el colmo, ¿no? Bueno, me han dicho que eso pasa a veces. Pero aquí no, en otros lados. Pero lo mismo pasa en la congregación, en la iglesia del Señor. Lo mismo sucede. Que muchas veces como pastores no podemos atender a todos porque estamos ayudando a solucionar o dándole consejería a una familia y otra familia ya anda en otras cosas. Cuando uno regresa para atender a la familia que atendió uno a un inicio ya otra vez está no se puede atender a todos. Y eso pasa en una iglesia grande. Nosotros no somos una iglesia grande. Yo considero una iglesia pequeña. Yo cuando hablaría de una iglesia grande, cuando estaríamos hablando a lo mejor de 5,000 personas, 10,000 personas, podríamos considerar una iglesia grande, ¿sí? Pero eso es lo que ocurre cuando una iglesia empieza a crecer. Se descuida. Y por eso yo decía hace rato, mucha iglesia cae en esas ciertas libertades. ¿Por qué? Porque ya creció la iglesia y no se puede atender. Por eso, mis hermanos, la solución para eso es los tutores espirituales, mentores espirituales. Como decía Pablo, ayos, ¿sí? No es, nosotros en México usamos esta palabra, ¿no? Es que aquí no me hallo, no, eso es otra cosa. Pero aquí la palabra ayo significa tutor, ¿sí? Mentor, uno que cuida. Y para que la iglesia, mis hermanos, crezca sana, necesitamos mentores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es esta palabra ayo? El apóstol Pablo lo usó porque en aquellos tiempos se les llamaba ayos. Escúcheme por favor. Pablo usó esta palabra ayo porque en aquellos tiempos se usaba o se les llamaba ayos a las personas que llevaban a los siervos, se les llamó ayos a los siervos que llevaban a los niños de sus patrones a la escuela. Esos eran los ayos. ¿Estoy siendo claro? Esos eran los ayos y por eso Pablo usó esta palabra, ayos. Pero esa es la clave, mis hermanos. Esa es la clave. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca sana y sobre todo siga creciendo. En la Biblia encontramos que Josué tuvo un ayo
alguien que estuvo ahí con él, enseñándole, capacitándole, y fue Moisés. Encontramos en la Biblia a un Eliseo, su ayo, su mentor. ¿Sabe usted quién fue? Elías. En la Biblia encontramos a los discípulos, a los 12 discípulos, y nada más y nada menos que tuvieron al maestro de maestros, al Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos a un Timoteo. ¿Sabe usted quién fue su ayo, su mentor? Pablo. Y así, mis hermanos, si tú quieres ser una persona que Dios use de una manera especial y poderosa, tú necesitas tener un ayo. Tú necesitas tener un mentor. Personas, hermanos, que empiezan en el Evangelio y que están en esta tarde en este lugar, yo te recomiendo que busques un mentor dentro de la congregación. ¿Y sabes quién es la persona indicada para ser tu mentor y cuidar de ti? Es el encargado de grupo de oración a donde estás asistiendo. Él puede ser tu mentor. Si tú quieres crecer espiritualmente, Él puede ser tu mentor. Porque cuando tú tengas un mentor, vas a crecer espiritualmente. ¿Cuál es la función de un mentor? ¿Cuál es la función de un tutor o un ayo? La función de un tutor o un ayo es integrar a los nuevos en Cristo, integrarlos a la iglesia. Esa es una de las funciones de un ayo. A los nuevos en Cristo, integrarlos a la iglesia. Porque usted se acordará, cuando vino la primera vez, llegó y tomó una silla en este lugar y se sentó, como que se sintió medio extraño. ¿A poco no? Así como que, ¿qué hacen aquí? Y como que estaba uno ahí cuidándonos de todo el mundo, ¿no? Mi cartera acá, entonces si no, todo bien. Y estaba uno ahí viendo a ver qué. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a un lugar, cuesta integrarse. Y esa es la función de un ayo. ¿Sabe qué? Eso mismo le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona que odiaba a los cristianos. Odiaba a los cristianos. Buscaba a los cristianos, los tomaba presos y los metía a la cárcel. Eso hacía el apóstol Pablo. Pero una vez que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él recibió al Señor Jesucristo, conoció al Señor Jesucristo, y cuando él quiso integrarse a la iglesia, no podía, porque no lo aceptaban. Pues no era para menos, ¿no? Odiar a los cristianos y de repente llega a la iglesia alabando al Señor y no nos va a llevar a la cárcel. Es normal. Y eso pasó con el apóstol Pablo. Mire, vaya conmigo en Hechos, capítulo 9, versículo 26. Dice de esta manera: cuando llegó a Jerusalén, o sea, se refiere al apóstol Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Qué trataba el apóstol Pablo? De juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Una vez que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, quiso integrarse a la iglesia. Pero todos decían: viene Pablo, escóndanse, corran, huyen. Y llegaba Pablo solito y ahora le hicieron una especie de bullying, pues. No es cierto. Pero eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué? Dice versículo 27. Entonces Bernabé. ¿Quién fue el ayo de Pablo? Bernabé. Tomándole, lo trajo a los apóstoles
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Quién fue el que integró a Pablo en la iglesia? Bernabé. Por eso se necesitan ayos, porque un ayo a esa persona nueva en Cristo la integra a la iglesia. ¿Para qué? Para que no se sienta extraña. Porque déjame decirte, todo cristiano verdadero tiene que ser parte de una iglesia. Sí. Todo cristiano tiene que ser parte de una iglesia. No creas ese cuento. No creas ese cuento de aquellas personas que te las encuentras en la calle y dicen, ¿eres cristiano? Ah, sí, yo también. ¿Y qué iglesia te congregas? No, yo no necesito de ninguna iglesia. Yo directamente ahí con el Señor y no necesito de ningún pastor, de ningún grupo de oración. Nah. Alabanza, yo en mi casa pongo mi estéreo y ahí me pongo a alabar al Señor. Yo y Dios nada más intermediarios. No creas ese cuento. Eso es mentira. No creas eso. Cuando son personas así, déjame decirte que no están bien espiritualmente. Por eso Bernabé, cuando vio que Pablo nadie lo aceptaba, habló con él, escuchó su testimonio y de ahí lo integra a la iglesia. Todos necesitamos pertenecer a una iglesia. ¿Cuál es el argumento por el cual muchas personas no se congregan? Dicen, no, es que allí en la iglesia hay puro hipócrita, dice. ¿Han escuchado eso? ¿A poco no? Usted y yo muchas veces dijimos a esos antes de venir a los pies de Cristo. ¿Sí, verdad? No, hay puro hipócrita ahí. Son los peores, dice. ¿Sí? Y a veces sí es cierto, ¿no? Sí, mire, la Biblia dice que en la viña del Señor hay trigo y hay... no sabe. ¿Sí? Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿eres trigo o eres cizaña? No es cierto, no preguntes. No preguntes. Sí. Sí, desafortunadamente hay eso en la iglesia. Sí, desafortunadamente. Yo no quería, cuando acepté a Cristo, bueno, mejor dicho, cuando todavía no aceptaba a Cristo, dije, no, yo no voy allí. Hay puro hipócrita, ahí sale del templo y se va ahí a los bares. Sale del templo y se va ahí a los bailes. O sea, la calenda, pues. Ustedes ya no van allá, ¿verdad? ¿O sí? Dios mío. Voy a compartir eso. Los que van a la calenda se van al infierno, va a ser mi título. Dirá, pastor, yo no voy, la calenda pasa en mi calle. No. Por eso mucha gente no quiere congregarse, dice, porque no hay en la iglesia puro hipócrita. Mis hermanos, seamos realistas. La Biblia, el Señor Jesucristo dijo que hay trigo y hay cizaña, desafortunadamente. Pero eso no tiene por qué impedir para congregarnos. ¿Por qué? ¿A poco cuando va al cine, pura gente bien portada hay en el cine? Y usted dice, no, yo no voy porque hay puro narco vaya y yo no voy allá. No, a usted le importa, ¿no? Usted va a lo que va. ¿A poco no? Ya me puso a pensar, hermano. Por eso necesitamos ser parte de una iglesia. Y sabe usted, eso es lo que hace el ayo, lo que tiene que hacer el ayo a las personas nuevas, integrarlas a la iglesia. No para que forme su propio grupito y digas, no, yo te gané para Cristo, tú eres mío y aquí, y yo te digo a qué iglesia vas a ir y cuándo vas a ir y cómo vas a ir. No,
No, por favor. La iglesia es del Señor. Y cuando ganamos a una persona para Cristo, nuestra primera responsabilidad es integrarlo a la iglesia del Señor. Amén, amén, mis hermanos. Encargados grupos de oración, los hermanos que están en su grupo no son de usted, son del pastor. No es cierto, no es cierto, es broma. No son de usted. ¿Sabe qué? Son del Señor. Ni siquiera me pertenecen a mí, porque yo no morí por ninguno. Yo no derramé mi sangre por nadie. El que derramó la sangre por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo, y la iglesia es de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Por eso la función de un ayo es tomar a una persona nueva en Cristo y agregarla a la iglesia, ayudarle a que se integre a la iglesia. Esa es la función de un ayo. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchas veces integrarnos, y cuando alguien no se siente parte de, se siente un poquito mal, porque todos necesitamos tener ese sentido de pertenencia. ¿Cuál es otra de las funciones del ayo? Mire, Bernabé tomó a Pablo y la integró a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué otra cosa hizo Bernabé con Pablo? En Hechos capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de esto, a las personas, a los seguidores de Cristo no se les llamaba cristianos, sino fue en ese momento cuando empezaron a llamarse cristianos. ¿A quiénes? A los seguidores de Cristo, a los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Pero ¿qué fue lo que hizo ¿qué fue lo que hizo Bernabé con Pablo? Lo trajo a la iglesia de Antioquía. Dice que fue por él y le trajo a Antioquía, donde Bernabé estaba sirviéndole al Señor. ¿Qué es lo que hace un ayo? Un ayo enseña la palabra de Dios. Eso es lo que hace un ayo. Le enseña la palabra de Dios. Porque ¿está usted consciente de esto? ¿A poco no? Cuando una persona acepta a Cristo, es nuevo en los caminos del Señor, tiene muchísimas dudas. Viene a este lugar y dice: ¿y por qué recogen dinero? ¿Para quién es? ¿Y no hacen corte de caja? ¿Cuánto tienen en caja? Y tienen muchas dudas. Oye, ¿por qué la gente se cae? ¿Qué les hacen? ¿Que el pastor tiene algo en su mano para que, o qué hace? ¿O por qué los empuja, no? Mucha gente cuando empieza en el evangelio tiene sus dudas y empieza a hacerse muchas preguntas. ¿Es normal que tenga dudas? Sí, es normal. Es normal que una persona tenga dudas. Una vez que acepta a Cristo, su corazón dice: oye, ¿y me puedo ir a echarme unas todavía o ya no? Cuando una persona acepta a Cristo, su corazón tiene muchas dudas y dice: oye, ¿puedo echarme un churro todavía o ya no? ¿Sí? Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y tiene muchas dudas, ¿a poco no? Eso a mí me pasó. A lo mejor usted ya sabía todo, pero yo sí tenía muchas dudas. Yo sí tenía muchas dudas. ¿Sí? Yo sí tenía muchas dudas. Yo decía: ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Y les digo algo. Cuando yo empecé en el evangelio, no me gustaba nada de eso de la música de la alabanza. Yo llegaba
Cuando empecé en el Evangelio, yo le calculaba y llegaba en el tiempo de la palabra. Por favor, no haga eso usted. Le estoy diciendo lo que yo hacía, no para que usted lo haga. Porque era nuevo en el Evangelio. Aquí en la congregación tenemos una batería eléctrica. Se puede regular el volumen. Pero en algunas congregaciones no tienen batería eléctrica, tienen esa batería acústica, donde tienen los platillos y todo eso. ¿Sí? Y eso me molestaba, mucho ruido. ¿Sí? No sé si estaba traumado con los trastes de la casa, pero había mucho ruido y yo decía, no se entiende lo que cantan, ¿qué están cantando? No, mejor ni voy. Y no llegaba yo a la alabanza, porque yo pensaba que no era importante. Yo iba a la palabra y le calculaba, andaba vueltas, cargaba una moto y andaba vueltas y vueltas y vueltas. Ya cuando veía, ya, ahora sí ya, llegaba yo. Eso es lo que yo hacía. Y así como eso, tenía muchas dudas más. Y si alguno de ustedes que empiezan el Evangelio y tiene dudas, no se sienta mal. Es normal eso. Es normal. Pero ¿sabe qué? Por eso necesitamos a un ayo. Porque un ayo es el que nos va a enseñar la palabra y nos va a aclarar todas esas dudas que tenemos en nuestra cabecita. Estoy seguro que muchos de ustedes cuando llegaron a este lugar y cuando empezaba la administración se cae, ¿por qué se caen? ¿Qué les pasa? Y a lo mejor muchos de ustedes cuando empezaba la administración se iban hasta allá atrás. No, yo no quiero que oren por mí y es normal que tenga dudas. Por eso se necesita a un ayo. Volvemos a Hechos 25, 26. Ya voy a terminar. No se desespere. Viene lo más bueno y con esto termino. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Para qué fue Bernabé a traer a Saulo? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para servirle al Señor. Un ayo, eso es lo que hace. Un ayo ve tus talentos, tu capacidad y dice, no, tú puedes servir para esto. Esto que tú haces lo puedes hacer para el Señor. Un ayo te impulsa, te motiva a que le sirvas al Señor. Eso es lo que hace un ayo. Muchos de los que están aquí tienen muchos talentos, tienen muchas habilidades que nadie más tiene. Yo te digo en esta tarde, eso úsalo para Dios. Con eso sírvele al Señor. Porque eso es lo que hace un ayo. Encargados grupos de oración. Tenemos, ¿cuántos grupos, hermano Pedro? 12, 13. 13 grupos de oración. Hay 13 encargados de grupo de oración. Encargados de grupo de oración, observe a los hermanos que están en su grupo. Vea qué talentos tienen. Vean qué habilidades tienen. Impúlselos, motívelos para que eso lo usen para servir al Señor. Amén, encargados de grupo de oración. Observe, esté atento. Dice, pastor, tengo uno en mi grupo que cómo le encanta hablar. ¿A eso es un talento? Sí. ¿Cómo, pastor? Que predique la palabra. Sí. Yo no sé qué talento tienes tú. Miren, cuando iniciamos la congregación hace años, no teníamos grupo de alabanza. Y varios de los que están aquí en el grupo de alabanza no sabían que tenían un talento para la música. No lo sabían. No tocaban ni el timbre, pues. Sí, no lo sabían. Cuando los invitamos empezaron y ahorita, no hombre, ya se creen artistas. Sí, encargados de grupo de oración, observen, ustedes son buenos ayos dentro del grupo de oración.
Pero hermano, si usted no tiene ningún ayo, busque un ayo. Y el más indicado es el encargado de grupo de oración. Si usted no está en ningún grupo, le invito a que se integre a un grupo de oración. Intégrese. Tenemos 13 grupos. Yo creo que por lo menos uno queda cerca de su casa. Intégrese, porque todos necesitamos un ayo, porque el ayo nos va a ayudar a servirle al Señor. ¿Qué es lo que hace el ayo? Un ayo también nos corrige. ¿Cómo ve? ¿También eso hace el ayo, pastor? Sí, eso hace el ayo. El mejor ejemplo lo podemos aprender del Señor Jesucristo. El mejor ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Quiere que se lo demuestre? Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice que en cierta ocasión, lo vamos a leer rápidamente, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿quién? Pedro. ¿Cuántos Pedros hay? Nada más uno, dos. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Satanás, le dijo, pastor, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, Pedro era bien terrenal, pues veía todo en el plano terrenal, y Jesús veía todo en el plano espiritual. Y cuando Jesús le dice, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, no vayas a Jerusalén, no, porque te van a crucificar. ¿Para qué vas? Quítate de mí, Satanás, le dijo. ¿Cómo hoy? Pedro era discípulo, fue discípulo del Señor Jesucristo. Pedro estaba aprendiendo del Señor Jesucristo. Y cuando Pedro comete algún error, el Señor Jesucristo le dice: no, Pedrito, está muy mal como piensas tú. ¿Cómo haría usted? ¿Cómo le hablaría a usted si usted fuera el Señor Jesucristo? Eso es lo que hace un ayo. Corrige, endereza lo que está torcido. Yo nunca le he dicho eso a alguno de ustedes, ¿o sí? Hermano, Satanás, no, ¿verdad? No. Pero es en la forma de cómo el Señor Jesucristo ahí aterrizó a Pedro. Lo aterrizó. Hermanos, un ayo no solamente te impulsa a que cumplas tu llamado, un ayo también te corrige. Un ayo también te corrige. ¿Qué tan dispuesto está usted de ser corregido? ¡Ay, qué silencio! ¿Qué tan dispuestos estamos de ser corregidos cuando estamos haciendo algo mal? Los pastores tenemos ese problema muchas veces, porque medimos mucho nuestras palabras para poder corregir en cierta manera. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de corregir, mucha gente dice: no, pues ya no voy a tu iglesia, me voy a otra iglesia. Y es fácil, ¿no? Tantas iglesias que hay, de todos los colores, sabores, de todos los gustos. Y es tan fácil. Pero el problema es de que necesitamos que alguien
nos corrija. ¿A poco no, papás? Cuando usted le llama la atención a su hijo le dice: ay, papi, gracias porque siempre me corriges, te amo. ¿Eso te dice a tus hijos? Se voltea con una camisa. ¿A poco no? ¿A poco no? Ay, papi, gracias, te amo porque siempre me estás corrigiendo, porque quieres lo mejor para mí. Nada más que su hijo no le puede decir: no, pues me voy, cambio de papá. No puede hacer eso, ¿no? Pero en la iglesia sí muchos lo pueden hacer. Lo pueden, no deben, pero sí lo pueden. ¿Por qué, papás, por qué corrige usted a su hijo? ¿Porque lo odia? Porque quiere lo mejor para ellos. Porque usted ya vivió una vida y sabe que lo que están haciendo, pues sabe cuál va a ser el fin, sabe a dónde van a terminar. Y usted los ama tanto que no quiere eso para su vida. ¿A poco no, papás? Pues lo mismo en la iglesia. Como pastor, quiero lo mejor para ustedes. Como pastor, tengo la responsabilidad delante de Dios de ver por su vida espiritual. Como pastor, un día voy a rendir cuentas a Dios por cada uno de ustedes. El problema es que yo no puedo hacer como usted con sus hijos, porque si yo lo hago, es muy fácil que alguien me diga: no, pastor, está usted mal, y se da la vuelta y se va, y nunca más vuelve a aparecer en la congregación. Estamos en desventaja los pastores en esa área. Y sí, a veces uno quisiera agarrar y así. Ay, no es cierto. No es cierto, es broma. Pero sí estamos en desventajas. Pero aún así tenemos la responsabilidad delante de Dios de corregir. Y a veces lo hacemos o lo queremos hacer, pero a veces estamos limitados. La generación que vivimos, ¿cómo le llaman a los jóvenes? La generación de cristal, que se rompen fácilmente. Muchos cristianos así somos. Por eso mismo hay mucho cristiano allá afuera que dice: no, yo no voy a ninguna iglesia, yo directamente con Dios. No. ¿Por qué? Porque está tan lleno de orgullo que piensa que se la sabe de todas y que no necesita a alguien que lo corrija, alguien que le diga: no, por allí no es por acá, porque vas a tropezar, vas a caer, va a suceder esto, va a suceder lo otro. Dice: no, yo directamente con Dios. Mis hermanos, todos necesitamos un ayo. Necesitamos a alguien que nos vaya instruyendo, que nos vaya dirigiendo, alguien que nos haga ver cuando actuamos mal. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos un ayo. Y creo que es muy importante que usted y yo consideremos eso. Hermanos que empiezan en el evangelio, búsquese un ayo. Y la persona más correcta, más idónea, es el encargado de grupo de oración. Hable con él, acérquese a su encargado de grupo de oración para que él pueda ser su ayo, pueda ser su mentor, pueda ser quien cuide por usted. Acérquese. Jóvenes, déjense guiar por papá y mamá. Mire, como pastores podemos corregir a los jóvenes, podemos llamarles la atención, pero ¿sabe qué? El primer responsable de los jóvenes son ustedes, papás.
no es el pastor. Papás, usted es el primer responsable, o sea, el primer mentor, el primer ayo de sus hijos, son ustedes papás. Porque usted dice, no, allá el pastor. No, mire, si a usted no le hace caso, menos nos van a hacer caso los pastores. Sí, menos nos van a hacer caso. Por eso lo decíamos hace 8 días. Lo enseñábamos hace 8 días. Papás, ustedes son los primeros responsables de sus hijos. Esté atento qué están haciendo, qué hacen, qué no hacen. Papás, yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que revisó el celular de su hijo? Ahorita los chamacos van a empezar a borrar todo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que revisó el celular de sus hijos? No, pastor, es su privacidad. No, ¿cuál privacidad? Es que le puso contraseña. Pues quíteselo entonces. Y no digo si no le da la contraseña. Sí. Si hay algo que corregir, papás, ustedes son los primeros. Como pastores estamos limitados en eso. Estamos limitados. Yo siempre digo, es ganancia que vengan los jóvenes. 1 y 2 que quieran servir es ganancia todavía. Y a veces sí uno quisiera jalarle ahí a los jóvenes ahí, vente para acá. Nah. No, estamos limitados. No podemos hacer mucho. Pero papás, ustedes son ahí con los jóvenes. ¿Cuántos papás hay? Levanten su mano los papás. Papás, ustedes son los responsables de sus hijos. Pero es que mi hijo, pastor, ya tiene bigotes, ¿cómo le voy a revisar su celular? Si está en su casa, usted tiene ese derecho. Es mejor esa obligación. Si ya se casó, hay que se lo revise su mujer. Los varones ahorita se van a poner a borrar todo, ¿no? Sí. Sí, papás. Tenemos que corregir. Tenemos que corregir. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que hace un ayo. Corregir. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros, podría decir que un 80 o un 90% de los que estamos en esta tarde en este lugar, un 80 o 90% venimos del mundo. O sea, diría, pastor, ¿de dónde vengo? Entonces vengo del Marte, de tierra. No, a lo que yo me refiero es que vivimos una vida antes de Cristo, lejos de Cristo, y conocimos al Señor. Entonces muchos traemos ciertos hábitos, mañas pues. Tenemos muchas cosas, y cuando venimos a los pies de Cristo, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, y conforme pasa los años, Dios va a ir limpiando y trabajando nuestras vidas para que cada día nos parezcamos más a Él. Pero en ese proceso, el ayo cumple una función importante, el mentor. En ese proceso, el mentor cumple una función muy importante, que te va a ayudar a que te parezcas cada vez más a Cristo y que te parezcas menos al diablo. Amén. Esa es la función de un mentor. Pero si no quieres escuchar al mentor, pero si no quieres dejarte corregir al mentor, toda tu vida te vas a parecer al diablo, porque no vas a querer cambiar, porque no quieres dejar la vida antigua. Por eso necesitamos un mentor. Por eso necesitamos un mentor. Por eso necesitamos un ayo, alguien que nos esté diciendo, no, hermanito, esas palabras que hablaste ya no tienen que hablarse. Eso que tú hiciste ya no se tiene que hacer.
No, la forma de cómo te comportaste ya no tiene que hacer. No, tienes que aprender a perdonar. No, tienes que aprender a ser humilde. Deja ese orgullo. O sea, alguien que nos esté diciendo nuestros errores para que cambiemos. Por eso necesitamos un mentor. ¿Estoy siendo claro? ¿A cuántos nos gusta que nos corrijan? A nadie, ¿no? ¿A poco no? Pero es necesario. ¿Sí? A nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, pero es necesario. Es necesario. Yo te preguntaría en esta hora, ¿aceptarías una corrección de tu pastor? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿aceptarías una corrección de tu pastor? Pregúntale. Yo ni pastor tengo, dirá alguno. Necesitamos, mis hermanos. Pregúntale, ¿aceptarías una corrección de tu mentor? Es necesario. Es necesario, mis hermanos. Si para usted soy su pastor, déjeme ayudarle. Si para usted no soy su pastor, bueno, vaya con su pastor y déjese ayudar. Pero pastor, ¿puedo seguir viniendo? Sí, puede seguir viniendo, no hay problema. Porque este lugar es para toda aquella persona que quiera venir. No se le va a impedir a nadie. Pero si para usted soy su pastor, déjeme ayudarle, para que cada día se parezca más a Cristo, para que cada día su vida espiritual se vaya perfeccionando. Amén. Amén, mis hermanos. Dirá, pastor, pero que usted ya llegó a la meta, ya es. No, también estoy trabajando en eso. También estoy trabajando en eso. Hay cosas que hay personas muy cercanas que me dicen, oye, eso está mal. Luego le digo, ¿quién? Sí. Varones, ¿sabe usted quién le va a decir sus errores? Que le va a decir, te lo dije. Sí. Mis hermanos, ya estoy terminando. Necesitamos un tutor, un mentor, un ayo que nos corrija cuando estamos mal. Lo necesitamos. Es una necesidad para nuestra vida espiritual. Y ustedes que están aquí ya para terminar, ahora sí ya para terminar, ya cierro mi Biblia para que vea que sí. Ya para terminar, los que empiezan en el Evangelio, por favor, asista a un grupo de oración. La persona más indicada para atenderlo, él es el encargado de grupo de oración. Y si usted acude con el encargado de grupo de oración y el encargado de grupo de oración no le puede aconsejar, no le puede ayudar, el encargado de grupo de oración lo va a canalizar con un servidor. Pero hermano, hermana que empieza en el camino del Señor, asista a un grupo de oración. El encargado de grupo de oración, él puede ser la persona más idónea para ser su mentor, que cuide de usted, que cuando tenga un problemita vaya con él. Hermano, por favor, ore por mí. Oiga, hermano, yo no sé qué hacer con esto, yo no sé qué hacer con lo otro. Y si el encargado no puede, lo canaliza conmigo. Y estamos para ayudarle, para que usted crezca espiritualmente. Iglesia en general, que ya tienes un poquito de tiempo, déjate ayudar. Déjate ayudar. No te molestes si en algún momento se te llama la atención. No te voy a decir como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro:
prometo no decirte esas palabras. Satanás, no te voy a decir eso. Pero sí, déjame ayudarte. Y de esta manera vas a crecer espiritualmente. Y la iglesia en general no solamente va a crecer espiritualmente, sino vamos a crecer en número también. Porque de esta manera se va a poder atender a todos y cada uno de los que seamos parte de la congregación. Amén.